Hola a todos, hola a todas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, acá nos encontramos un martes más en Radar Astrológico. Hola, Vale, ¿cómo estás? Buenas, buenas, bien acá, muy contenta con el partido. Ah, ella seguía enchufada. Bueno, para quienes nos están escuchando por fuera de Argentina, jugó hace creo que menos de 40 minutos que terminó el partido, clasificamos a la final, así que bueno, está como revolucionado el ambiente. Incluso si escuchan tanto desde Vale como desde mi lugar, festejo o bochinche, bueno, es parte de la energía que está en este momento, por lo menos acá, en este territorio, ¿sí? Incluso en estos días tomó mucho protagonismo un astrólogo que hace seguimiento justamente del Mundial. De hecho, yo lo difundí con varios de mis contactos hoy antes del partido, donde marcaba una probabilidad o un pronóstico, ¿no? De en qué momentos puntuales del partido había más chances de situaciones de gol o situaciones como muy decisivas. Sin meternos, por supuesto, en las creencias que cada uno tenga acerca de este tipo de eventos, vean cómo la astrología también aplica, ¿no? Para interpretar o entender un suceso como un partido de fútbol, ¿no? Donde los elementos son infinitos, porque este astrólogo que hace este trabajo trabaja con un montón de cartas de los jugadores, del director técnico, del ciclo, del periodo que esta persona dirige al plantel, bueno, y obviamente ahí se hace una integración astrológica con un montón de técnicas, donde o desde dónde sale esta interpretación. Así que eso aplíquenlo a la vida cotidiana de cada uno. Bueno, qué gran herramienta la astrología, ¿no? Como decimos siempre. Sí, sí, la cantidad de información que brinda, ¿no? Como nunca, a mí nunca me deja de sorprender, la verdad. Sí, incluso hoy quiero arrancar mencionando algo antes de meternos con el tema del día, porque estoy recibiendo muchas consultas de oyentes que nos escuchan y que nos preguntan si nosotros, vos y yo, Vale, hacemos sesiones de astrología. La respuesta es sí. Con Vale somos Mm. astrólogos y estamos en continua y constante formación, con lo cual nos estamos siempre nutriendo, ¿sí? De todo lo que va apareciendo en esta disciplina, ¿sí? Bastante innovadora. Y sepan que cualquier tema que nosotros desarrollamos en este programa se puede llevar, por supuesto, a sesión, ¿sí? Y a Mm. veces, quizás es un error de nosotros, los astrólogos, no es solamente la carta natal base o la revolución solar. Hay un montón de técnicas que se pueden aplicar. Incluso nosotros con Vale hacemos lo que es la consultoría astrológica, Vale integrándolo con el coaching, que un poco para que se entienda Mm. es cómo estructurar el lenguaje, ¿sí? Vale también le suma esta cuestión medicinal de las flores de Bach y desde mi lugar hago integración de astrología con biodecodificación. Entonces son diferentes abordajes súper complementarios y siéntanse libres de escribirnos tanto a Vale como a mí, ¿sí? A Vale la encuentran en Instagram como urano.ser, ¿sí? O nos pueden escribir y nos piden su teléfono y Vale también lo brinda. Y bueno, y a mí obviamente me pueden escribir al teléfono que aparece en pantalla, ¿sí? Para quienes nos escuchan, el 11 63 68 14 81, y nos pueden comentar cuál es la temática que los está preocupando u ocupando en este momento, y nosotros en función de lo que detectemos en ustedes, les hacemos la propuesta de acompañamiento astrológico, ¿sí? Siempre con Vale coincidimos en que una persona que jamás tuvo una introducción en la astrología, hay que hacer la carta natal base, que de base tiene poco, porque quienes ya pasaron por la experiencia, hay un montón de información que de repente uno empieza Mm. como a revisar. Y toda Sí, esa información, sí, incluso perdón. cuando agarramos consultantes nuevos, siempre, por más que la persona ya se haya hecho la carta, siempre nosotros empezamos de cero porque desde ahí conocemos a la otra persona. No es que, bueno, como ya me lo hice, voy y ataco un solo punto. Para eso es como tener un astrólogo de confianza que los acompañen en los procesos. Claro, como tienen el nutricionista, el Claro, neumonólogo, etcétera, tengan también un astrólogo porque van a el ver que se van a psicólogo. ahorrar muchísimo dinero en comparación con lo que pueden gastar yendo con frecuencia a hacerse chequeos, ¿no? Eh, Así que bueno, eso queríamos aclararlo, ¿sí? Para que sepan que
todo lo que los aqueje en este momento se puede abordar desde la astrología, con el ejemplo de que este astrólogo, que lo pueden encontrar como el blog de JC en las redes, dio un pronóstico acerca del triunfo, ¿sí? No solamente del partido de hoy, de los que viene Argentina jugando, ¿sí? Así que bueno, eso como introducción. Antes de arrancar, ¿vale? Recordemos las vías de comunicación de la radio. Está el WhatsApp por un lado, más 54911-5832-0669. Y para quienes quieran llamar al teléfono fijo, 011-4781-0669. Recuerden que hoy estamos en vivo también en Facebook y en Instagram, con lo cual, además de dejarnos un mensajito por el WhatsApp, pueden escribirnos por las redes, ¿sí? De la radio. Bueno, vale, si te parece, arranquemos con el tema de hoy, que es un poco algo que nos venían pidiendo ya varias personas. Sí, sí. Bueno, es interesante. Hoy lo que vamos a desarrollar son los planetas personales. Cuando hablamos de planetas, hablamos de funciones psíquicas, es decir, aquello que está metido en nuestra conciencia y que cumple una función para nuestro desarrollo a lo largo de la vida. eh, Van como, bueno, jugando de acuerdo a qué signo está, va a ser la cualidad de la función, de acuerdo a la casa va a ser el ámbito en el que más cómodo se sienta la persona en cumpliendo esa función y demás. Así que si te parece, con esta introducción ya podemos empezar hablando de la luna, que cuando hablamos de la luna, el principio tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, con la imaginación, con cuán receptivos somos, con los cambios de humor, con los cambios de estados de ánimo, ¿no? Como acá aparece también mucho esto de nuestro lado inconsciente, de nuestras reacciones inconscientes que muchas veces están atados a ciertos hábitos que hemos adquirido en nuestra niñez o a ciertos condicionamientos del pasado, ¿no? Como re fuerte eso para mí, como porque también cumple esta función, o sea, la luna es el que marca nuestro primer septenio de vida, ¿no? Entonces todo lo que nos nutrimos desde que nacemos hasta los 7 años es después cómo nos condiciona en nuestro desarrollo afectivo también. Bueno, y ni hablar que habla de esto de cómo protejo a los demás, de cómo cubro mis propias necesidades, esta forma es la forma en la que nos sentimos cómodos muchas veces, justamente porque es ese lugar en donde nos sentimos protegidos y seguros. Y obviamente que describe la imagen de la madre. Acá siempre nosotros hacemos referencia al arquetipo de la madre. Bueno, cómo es esa madre soñada, ¿no? Como eh, que da toda esa contención, esa protección y nutrición que necesitamos cuando somos bebés, cuando recién venimos a este mundo. Tal cual. Sí, sí, antes de seguir desglosando esto, me parece, vale, interesante hacer esta aclaración, porque muchas veces pasa cuando hay un planeta visible, ¿no? En el cielo nocturno, Mm, como pasó la semana pasada que estaba Marte ahí pegadito a la Luna, y a veces las personas erróneamente, ¿no? O por desconocimiento, creen que el planeta nos tira un rayo, ¿no es cierto? Y que ese sí, rayo nos incide, bueno, en nuestra configuración energética y que desde ese lugar nosotros vibramos con la energía de ese planeta. Esto no es así, ¿no? Acá aplica uno esto de los principios de la ley hermética, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y todos tenemos dentro nuestro, en nuestra configuración, energías, ¿sí? Que de alguna forma representan o son fractales de las energías del universo. Entonces mm, ahí aparece esta interacción entre, bueno, cuando por ejemplo hay un tránsito como el que pasó la semana pasada de Marte muy juntito a la Luna, dentro nuestro esa energía es la que se activa. Y justamente el tránsito o el movimiento de Marte en el cielo nos permite interpretar, ¿sí?, qué es lo que nos está pasando. Pero no es que el planeta nos tira rayos de colores, ¿no? Y nos despierta la sí, no, no. agresividad, etcétera. Hay como un juego ahí energético, ¿sí? Pero bueno, esto de la luna, como siempre decimos con Vale en las sesiones,
es una de las energías más importantes, ¿no? Porque me acuerdo que una vez en los primeros programas hablamos muy poquitito del septenio, que son esos primeros 7 años de vida, y acá Mm, la luna nos aplica, viste que siempre lo explicamos como nos brinda esa sustancia, ¿no? Como si fuese sí, el huevo que tiene la sustancia adentro para que el pollito se geste, crezca, y una vez que el pollito rompe el cascarón, ya, bueno, depende del pollito, ¿no? Cómo se alimenta. Un poco la función lunar representa, ¿no? Un poco eso, y ese de alguna huevo. forma nos da esas cualidades, ¿no? Desde las que vamos a expresarnos, si se quiere, o vamos a sentir en ese primer contacto con el medio que tenemos. Por eso siempre nosotros con Vale tenemos una similitud en cómo hacemos los abordajes. Lo que es la carta natal base, la segunda parte, arrancamos siempre por la luna, porque una luna no nutrida, ¿vale? Eclipsa el Impide. sol, Ahí va. obviamente, que es el sol nos posibilita brillar. Y si Ujú, estamos eclipsados, ¿cómo brillamos? Pero eso tiene que ver mucho con esto, ¿no? Como no atender nuestras necesidades básicas, porque habla de eso la luna justamente, ¿no? De cubrir nuestras necesidades básicas, que de cuando nacemos implica, por ejemplo, la leche, tomar la leche y alimentarnos y demás, además de abrigarnos, pero de grandes esa nutrición se va transformando, va cambiando y tiene que ver con, bueno, cómo nutro a todo mi mundo emocional, con qué cosas me siento bien, cómodo, con un estado de ánimo constante, ¿no? Como que no fluctúe tanto, porque ahí en donde nuestros estados de ánimo fluctúan en demasía, es porque hay algo ahí que no estamos atendiendo a nuestras propias necesidades, ¿no? Como eso es muy tremendo. ujú, exacto. ¿Querés dar un ejemplo muy cortito de qué necesita, por ejemplo, tu luna en Capri? Y la luna en Capri y necesita de una organización, de una disciplina, de tener como planes a futuro. eh, Necesita y se nutre mucho de haciendo cosas para algo. La luna en Capricornio no te va a hacer nada porque sí. Entonces, cada cosa que haga la luna, la persona con luna en Capri, siempre va a tener un sentido. Y desde mi experiencia, muchas veces me encuentro haciendo cosas que no sé para qué las hago y al tiempo digo, ah, ya sé para qué había hecho esto y vuelvo a buscarlo y lo utilizo en el momento que realmente lo necesito. Entonces ahí es como también acá aparece la intuición de la luna, ¿no? Como muy presente la intuición cuando estamos conectados con nuestra luna, Ujú, ¿no? Cómo bien. nos lleva inconscientemente Acá vale, hacer cosas. van llegando los primeros mensajes, y no quiero pasar por alto este. Nos escribe Fabiana y nos pregunta, ¿es igual para los ascendentes en Capri? No. No, Hay sutiles diferencias. De hecho, el otro día hablamos un poco, ¿no? De la diferencia que esté el Sol, la Luna o el ascendente. Como bien dijo Vale, la Luna habla de esas necesidades básicas, ¿no? O de ese espacio de protección. Entonces, desde un rol de autoridad, una Luna en Capri, por ejemplo, se va a sentir nutrida o protegida. Esto que recién trajo Vale de estar haciendo algo, sí, haciendo algo para para alguien. algo. El ascendente en Capricornio te invita de alguna forma, recordemos que es un aprendizaje, ¿no? Una energía Sí, que tenemos que integrar, reconocer primero, integrarla para que se produzca una alquimia con el recurso de nuestro sol. Y el ascendente en Capricornio te invita a desarrollar la figura de autoridad, de el jefe, autosostén. el autosostén. Incluso los ascendentes en Capricornio, desde muy chiquitos, perciben de alguna forma un exceso de responsabilidad en su entorno. A veces terminan siendo los padres de sus hermanos con 7 u 8 años. De repente hay conflictos con el padre y conflictos que en el tiempo se van sosteniendo. ¿Por qué? Porque un poco el aprendizaje en líneas generales, ¿no? Es hacete responsable, hacete cargo, ¿no? De la Sí, vida que te sí. toca y no te la pases quejándote, que es un poco como esa energía se padece, ¿no? De hecho, nosotros decimos Mm, siempre salir a construir ese mundo que tanto querés en vez de criticarlo y no hacer nada. Pero claro, para salir a construirlo, que es un verbo asociado a Capricornio, ¿no? Una cualidad,
hay que hacerse responsable primero, ¿no? Del entorno. Mm. Así Y que ahí, otro, y otro aprendizaje que para mí es súper fuerte del ascendente en Capri es el autosostén, como esto de no depender de un otro para yo mantenerme firme ante la vida, sino como no, yo me mantengo firme porque me mantengo a mí misma, porque me sostengo a mí misma. tal Después cual. puedo tener, obviamente, o sea, como personas, o sí, personas que estén a mi alrededor acompañándome, pero yo no tengo que depender de esas personas, lo tengo que hacer por mí sola. Exacto. Y eso para una persona, yo tengo una de mis hermanas, tiene ese ascendente y lo veo como le cuesta a veces como ocupar ese espacio más de ir sola por la vida. Wow. Fíjense qué importante esto, Vale, que acabas de decir, porque podemos conectarlo con el sol, ¿no? Un sol en Capricornio Mm, es de esta forma, es responsable, ¿sí? Es comprometido, es sostenedor. El ascendente tiene que aprender a hacer todo eso. Y la luna en sí. Capri necesita todo eso para su estabilidad emocional, ¿no? De Mm, incluso cuando esa luna no está atendida o nutrida, creo que vos lo dijiste hace un ratito, Vale, pero la representación es inestabilidad, cambios en el estado de ánimo. De repente estoy de buen humor y en cuestión de segundos me pongo de mal humor. Acá nos saluda Silvia Barreiro. Buenas tardes, chicos. Besos. Nos escribe también Carolina. Chicos, gracias por esta propuesta. Bueno, vayan contándonos, ¿no? Desde lo que sepan de su carta natal, dónde está su luna, dónde están el resto de los planetas que vamos a desarrollar ahora. Creo que no lo dijimos, vale, pero nosotros dividimos a los planetas en tres o en cuatro partes, ¿no? Los sí. personales, que incluye a las luminarias, ¿no? Que una de ellas es la Luna, los planetas sociales, ¿sí? Júpiter y Saturno, y los transpersonales, Urano, Y los Neptuno y Plutón. personales. Hoy vamos a arrancar Y por lo, esos primeros cinco. y te olvidaste uno, los personales, Claro, bueno, que sí, que es lo que vamos a desarrollar hoy, por eso no que es lo que lo vamos a hacer. abrí Ah, porque es lo que ya empezamos. Pero claro, para tomar contacto con la función psíquica que tiene que ver con un rol social, hay que, oye, y ni hablar transpersonal, hay que trabajar, ¿no? Los personales. sí. Y el primero es la Luna, ¿no? Del que hablamos recién, que es como, es el satélite natural de la Tierra, la Luna, y es nuestro satélite, ¿no? ¿Vale? El que nos Mm. monitorea cómo estamos, cómo nos sentimos o qué vamos necesitando. Y además Así esto, ¿no? Como el satélite, y fíjate cómo la luna funciona con nuestra intuición, nos conecta enseguida con nuestra intuición, con ese radar, ¿no? Eso que, me parece loco, ¿no? Hablando de satélites, ah, no, no, de hecho, incluso ahora está la luna en Leo, ¿no? Y esto, otro dato que necesitamos también contarles. Más allá, ¿no? Del signo y casa donde esté la luna de cada uno de nosotros, que eso es en la carta natal, están en tránsito los planetas, ¿no? La luna se mm, sigue moviendo y acá aparece también la distinción de lo que es la astrología estática, ¿no? A lo que es la astrología dinámica. Por lo general, las personas se quedan solamente en la astrología estática, que es, que está, no digo que esté mal, ¿no? Pero que es el abordaje de su carta natal. Pero cuánta mm. información, ¿no? Que nos dan los tránsitos, ¿sí? Para entender el ciclo vital que cada uno esté transitando, para entender e interpretar cómo va a salir un partido de fútbol, ¿no? Ya que arrancamos hablando de Con el eso hoy. mundial. Claro, exactamente. Así que fíjense que a veces no se aprovecha al 100% todo el potencial, ¿no? Que la astrología brinda, y ese es nuestro rol, ¿vale? Contarlo, ¿sí? En este Sí, tipo de contarlo. espacios para que la gente se vaya amigando. Hay algo que a mí me dicen siempre cuando tengo sesiones que es, me siento desnudo o desnuda frente a vos, o vos pusiste cámaras en mi casa Sí. antes de la sesión, ¿no? Y me escuchaste, porque la carta, o sea, hemos mostrado cartas en los últimos dos programas, son símbolos, líneas, chirimbolos, ¿no? Bueno, todo eso nos permite a nosotros conocerlos, así que imagínense cuánto Ujú. que hay para Sí, desarrollar. ¿y cuántos se sorprenden? Porque me ha pasado de personas escépticas que han venido a ver qué onda es hacerse una carta natal y quedan como
súper asombradas, te das cuenta porque se empiezan a tapar la boca, abren los ojos, ¿viste? Como esa cuestión de sorpresa de en qué momento me viste hacer eso, ¿viste? Como Sí, te lo dicen. Eso sí, es tal cual. tremendo. Así que como para ir ordenando, ya son -5, ¿vale? ¿No? Por Uy, se eso, nos fue. ¿qué necesito? ¿Cuál es mi respuesta emocional? ¿Cómo gestiono mis emociones o cómo es mi comportamiento inconsciente? Son las funciones psíquicas asociadas a la luna, ¿sí? Esa función psíquica se va a expresar en un ámbito determinado, que es la casa astrológica donde se encuentre esa luna, y con las cualidades que correspondan en función de en qué signo esté. Creo que otra distinción importante, ¿vale? Planeta nos indica qué hacer en el ámbito que esté ese planeta, ¿no? Que sería la casa, y el signo donde esté ese planeta nos dice cómo esa función del planeta se va a llevar a cabo, con qué cualidades o Mm. con qué características, ¿no? Por ejemplo, Vale necesita la función lunar de la autoridad, ¿no? Una cualidad capricorniana por su luna en Capricornio. En el ámbito de la profesión, si mal no recuerdo, porque esa casa 10 Sí, está súper colmada. poblada. Yo, por ejemplo, con mi luna en Aries, bueno, en casa 12 no nos vamos a meter ahí porque No, no salimos más. eterno, eterno el abordaje, pero una luna en Aries necesita movimiento, necesita diferenciarse, necesita poner las cosas en movimiento, ser desafiado, mostrarse que puede, ¿no? Aparece lo combativo, ¿no? Que estuvimos charlando bastante la semana pasada por Marte, ¿no? Como el planeta regente de Aries. Así que Aries. bueno, eso sí en cuanto a la luna. Si querés, vale, pasemos al sol. Sí, bueno, pasamos directo al Sol, que su principio obviamente que tiene que ver con que representa el factor central de nuestra personalidad, o sea, así como el Sol es el centro de nuestro universo, en nosotros representa lo mismo. Entonces acá hay una conciencia del yo, habla de esto de cómo somos y cómo irradiamos nuestra energía creativa y vital, qué camino vamos a ir tomando para ir construyendo nuestra propia individualidad, así como también, a diferencia de la luna, habla de la descripción del padre, de la figura paterna en este caso, ¿no? Sobre todo cómo es mi relación con mi padre muchas veces. Eh, y ni hablar que acá es, o sea, el sol, en el signo en el que se encuentre, va a hablar de las cualidades que tenemos disponibles y que necesitamos canalizarlas y expresarlas para sentirnos plenos, para sentir que ese brillo empieza a expandirse cada vez más, ¿no? Vos como Sol en Tauro, ¿qué me podés decir? A ver. Me río porque mi caso es un ejemplo que además va a responder la consulta de Julieta Cáceres y te vas a dar cuenta por qué. Sí, Buenas ya sé tardes. por qué. Ah, Siento que hablan, siento que hablan de mí, nos pone Luna y ascendente en Capricornio. Bueno, ahí está. Vamos a hablar desde mi caso y vos, Julieta, contanos qué te pasa indirectamente con lo que yo cuento. Yo tengo el Sol en Tauro y comparto el ascendente en Tauro. Y encima del Sol está muy pegadito a mi ascendente, eso también tiene su interpretación. Yo debería ser paciente, yo debería ser perseverante, me da vergüenza ajena porque es la temática de mi vida, pero claro, como yo tengo ascendente en Tauro, yo tengo que aprender a ser y a taurino. brillar. Vos recién, Vale, hablabas de estas características o cualidades, ¿no? que le aporta el signo donde el sol esté transitando. Y esas cualidades son recursos, son talentos. Entonces yo acá Mm, estoy desperdiciando el talento de ser perseverante, ¿no? Que es muy taurino. mm. Tauro es la energía más lenta del zodíaco y yo tengo mi luna en Aries, que como digo siempre, mi luna quiere ir a 100 kilómetros por hora y mi ascendente me baja a 5. Y ahí me peleo. Ascendente y Sol te hacen El bajar sol a ni 5. lo cuento porque pobre está atrás del ascendente. Pero claro, es como que, mira, está bueno este ejemplo, ¿vale? El ascendente me va frenando, ¿no? Como si fuese apretando el pedal del acelerador y el sol clava el freno de mano y dice, no, pará, tenés que aprender a ir más lento. Pasa Claro. esto, ¿no? De repente cuando uno comparte
luna, sol o ascendente en la misma energía, en este caso, Julieta, que te pasa como a mí, tenés que aprender a desarrollar lo que necesita tu luna. O sea, es como que claro. tenés que abrir los ojos, darte cuenta qué es lo que tu luna necesita y empezar a aprenderlo, e incorporarlo, e integrarlo, que es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con la energía taurina, ¿no? En tu Claro. caso, vos tenés que aprender sobre tus necesidades básicas. Yo tengo que aprender a cómo expresarme desde los talentos que me aporta el sol. Esta diferencia porque yo tengo el sol y el ascendente en Tauro y vos porque tenés la luna y el ascendente, ¿no? En la misma energía. Así que un poco esa es Mm. la explicación. Otro mensajito que no sé de quién será. Recuerden de mandarnos siempre nombre y apellido, ¿sí? Porque a veces ponen, no sé, María y afortunadamente nos escuchan muchas Marías. Acá nos escribe, entiendo desde una luna en Sagitario. No sé si ahí se olvidó la L o desde una sagitariana, que sería el sol, ¿sí? Que un poco estamos transitando ahí la temporada sagitariana y Claro. recuerden que el propósito de Sagitario, cuando el Sol está en la energía, es em, esto de sintetizar y comprender la realidad, ¿no? De repente cesan los conflictos y nos animamos a ir hacia una nueva aventura y que esa aventura de alguna forma nos conecte, ¿sí? Con nuestro propósito de vida. Eso es un poco el Sol, ¿no? En Sagitario. Ahora una luna necesita animarse a salir de una luna en Sagitario, ¿no? A salir de sus fronteras, a explorar nuevos mundos, a ir en búsqueda de esa verdad, que muchas veces es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque Mm. yo siempre digo que, vale, vos no sé cómo lo sentís, pero viste que la energía sagitariana o la casa 9 o Júpiter, que es como todo el mismo combo, te interesa la religión, la filosofía, la La ciencia, y de creencia. repente hace como una sopa, ¿no? Con todo eso, y ahí aparece esa verdad absoluta, ¿no? Y muy particular. Yo digo, aparece el propio sistema de referencias. Y eso Mm. es un poco lo que le termina dando como sabiduría, ¿no es cierto?, a la energía Sí, sagitariana. Así que bueno, qué importante vale que junto con la luna, el sol configura parte de nuestro aparato psíquico, ¿no? Que la tercera sí. energía es el ascendente. Y luna y sol, desde esta distinción que hicimos al principio, si bien son planetas personales, forman parte de las luminarias, ¿no? Porque es Y que son, y luna que la son parte suma, inconsciente claro, perdón, y perdón. no, no, Luna la parte inconsciente y el Sol la parte, el punto de la conciencia, ¿no? Sí, sí. Y esto de qué importante atender a nuestra luna, ¿no? Porque sin esa atención no podemos incluso cumplir con esta función del sol que tiene que ver con decidir, con elegir. Es como que perdemos incluso esa capacidad de elección en nuestra vida. Y esa elección tiene que ver con cuán encendido tenemos al sol, sí, cuán encendido, cuánto lo estamos expresando realmente. Y acá siempre es como en referencia al sol, ¿no? Que cumple esta función de cómo soy yo, de cómo expreso mi individualidad, cómo voy a irradiar esa fuerza vital y esa energía creativa. Recordemos que el sol, su signo regente es Leo, entonces fíjense que acá toda la creatividad en el sol, en la función psíquica, toma mucha relevancia. Todos en este universo somos creativos por naturaleza, en diferentes áreas, en diferentes aspectos, pero no tenemos que perder eso de la conciencia, porque en donde perdemos esa creatividad, incluso hacia lo que deseamos hacer, sin esa creatividad no lo podemos hacer, porque muchas veces se nos presentan esos desafíos que nos hacen justamente realzar ese talento del sol creativamente para encontrar una solución o para ir en busca de lo que queremos, Ahí ¿no? vale, estoy compartiendo pantalla un ratito Dale. para que quienes tienen sus cartas natales en su haber puedan identificar al sol como este circulito amarillo que tiene un puntito dentro, ¿sí? Bueno, la luna me parece que el símbolo es más que claro, ¿no? Sí, Pero vayan a sus cartas, revisen en qué ámbito, recuerden que este círculo se divide en 12 casas. Acá fíjense donde les marcamos con el mouse, pueden ver cuál es el número de casa, ¿sí? Fíjense
en qué casa está, en este caso la luna o el sol, y desde ese lugar pueden reconocer cuál es el ámbito donde las necesidades básicas deben atenderse, ¿no? En referencia a la luna, a la posición de la luna, y en el caso del sol, cuál es el ámbito donde uno debería expresar su energía vital, aprovechando todos los recursos, ¿sí? Que obviamente que ese sol va a brillar en las 12 casas, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero hay como una casa predominante que es la casa donde se encontraba el sol el día que nacimos, ¿no? Y ese ámbito como que de repente toma protagonismo. Por ejemplo, no sé, en la carta que estamos viendo ahora, si esta carta fuese de Vale, en el caso hipotético, Vale, por ejemplo, se expresaría desde su brillo en el ámbito de la pareja, por ejemplo, ¿no? Porque está el sol en la casa 7, que tiene que ver con los contratos, con los acuerdos, con los compromisos, con la pareja en sí. Y una luna en casa 3, ¿no? Que de repente la función de la comunicación o de la expresión Mm. verbal sería importante con el dato de que está la luna en Leo, ¿no? Entonces de repente esa lunita necesita reconocimiento, recibir reconocimiento, hacerse notar, no pasar desapercibida, ¿no? Porque luna en Leo, acá estoy, véanme, ¿sí? Sí. Haláguenme. Así que bueno, de esta forma pueden ir jugando, observando, ¿sí? Sus cartas Y natales. ahí, perdón, Sí. datito, por si alguien tiene la luna en casa 3, el datito es expresen esa creatividad o ese querer llamar la atención en algo creativo que tenga que ver con la escritura, con la lectura, con leer poemas, con cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación o con el aprendizaje, ¿no? Como que son los ámbitos, es un ámbito que es para relucir ahí, ¿no? Sacar esa cualidad leonina desde ese Sí. lugar. Y como dijimos hace un ratito, Vale, una luna, ¿no? Desde su expresión armónica está estable emocionalmente, desde lo inarmónico está inestable. El sol, desde lo inarmónico, de repente se va a expresar con arrogancia, por ejemplo, ¿no? Mm, Con vanidad. Y ahora un sol en expresión armónica y de repente aparece la confianza, ¿no es cierto? Esa mm, potencia vital, esa expresión genuina, con digno porte. ¿Por qué? Porque sí. el sol va a estar siempre en una cualidad, en un signo, perdón. Y ahí se puede manifestar desde lo armónico a lo inarmónico. Pero a la vez, el sol, independientemente del signo en el que esté, ¿sí? O cualquier planeta en realidad, tiene su expresión también. Como hablábamos la semana pasada, ¿vale? Y si querés pasamos a, bueno, no es Marte el que sigue, pero no importa, podemos hacer un cambio. ¿Cómo aparece esta capacidad de lucha, ¿no? Que tiene que Mm, ver con la energía marciana o ser combativa, ¿no? De sí. repente arrasar y no importa si derribo a 15 en el camino. Así que qué importante es conocer, porque esto también nos da el pie, ¿vale? Para aclarar que no solamente somos ese sol o Mm, ese ascendente desde el cual a veces el horóscopo nos habla, ¿sí? Somos todos los un planetas. todo. Somos una combinación también, porque de repente vos, por ejemplo, vos, Jesús, vos tenés el sol en casa 1 y tenés la luna en casa 12. Entonces, fíjate que los ámbitos son de diferente expresión, con lo cual no quedás encerrado en una sola cosa, en un solo ser. No, uno se va transformando porque va tomando conciencia de todas esas partes que forman parte de uno, aunque parezcan en un principio antagónicas. Y ahí aparece la magia, en donde nos damos cuenta de que no, de que en realidad no son antagónicas, como por ejemplo, no sé, el bien y el mal. Sí, son antagónicos, pero si lo juntamos, aparece el yin yang, ¿no? Como dentro de todo lo malo hay algo bueno y dentro de todo lo bueno hay algo malo, ¿no? Como hay un balance. Entonces, cuando nuestra conciencia está en eso, hay mucho más contacto con nuestro ser. Acá es donde empezamos a sintonizar con nuestro ser. Tal cual, sí, de una. Sí, me quedé pensando que esto lo calculo que lo vamos a hablar, ¿vale? Cuando tengamos el programa de los transpersonales y cómo Mm, ese diálogo, ¿no? De un transpersonal, por ejemplo, Neptuno, Plutón o Urano, en un contacto duro con el Sol o en alguna parte de la carta particular, valga la redundancia,
también termina tiñendo a la psique de la persona. Entonces, capaz que, no sé, en mi caso, yo soy o debería ser taurino, porque tengo que aprender a hacerlo por mi ascendente, pero yo soy bastante escorpiano, bastante acuariano, ¿no? ¿Por qué? Porque Urano y Plutón, bueno, y no habla de Neptuno, le están haciendo, lo están, ¿cómo decirlo? Me sale Eclipsando. eclipsando, sí, pero quería usar otra palabra más común. Lo están como, me sale seduciendo, ¿no es cierto? De repente mi psique está con una energía y hay tres otras energías que hay la provocación, esa es la palabra. Lo están provocando, ¿viste? A mi psique de expresarte desde esta característica, ¿no? Así que no solamente somos, vieron que a veces pasa que escuchamos un horóscopo y sinceramente no nos genera nada, ¿no? No sé, para los Mm. soles en Escorpio tal cosa y la verdad que no. Bueno, es Sí, justamente por esto que es vos como que aclaraste. para que te resuene tenés que tener todo en ese signo, todos los planetas, Claro, como me pasa a mí, por ejemplo. Yo te leo cualquier horóscopo y tengo casi todos los planetas ahí, o sea que cualquier horóscopo que lea me voy a sentir identificada. claro, bueno, sí. Un día vamos a mostrar nuestras cartas, Vale, y van a ver que Vale tiene una gran concentración en un área particular. Es muy Capri, Vale. Tan Capri que duele. Tan Capri que duele. Pasemos a Mercurio, ¿vale? Que es el tercer Dale. planeta personal, ¿sí? Recuerden, sí, planetas son funciones psíquicas, ¿sí? Y eso es un poco también cómo nuestra psique se expresa mediante las funciones, ¿sí? Que representa cada uno de estos planetas. Ya desarrollamos la Luna y el Sol, que son parte de las luminarias, ¿no? Porque son dos energías que configuran o constituyen nuestra psique. Ahora vamos al tercer planeta, que es Mercurio, que ¿qué representa en términos generales, ¿vale? Y representa todo nuestro razonamiento, la lógica, el sentido común, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de comunicar. Habla mucho también de cómo aprendemos, ¿no? De cómo nos comunicamos, e intercambiamos información con los demás. Eh, También esto de cómo entendemos a los demás y cómo transmitimos nuevas ideas, porque acá también entra en juego como de qué manera veo o escucho eso que me están diciendo, ¿no? Porque acá lo que puede pasar con bueno, estoy mezclando las temáticas igual. Acá estoy Me mostrando, perdí. ¿vale? A Mientras vos ver. ordenás la idea, yo estoy mostrando en pantalla cuál es el símbolo que identifica a Mercurio, ¿sí? Que es este que tiene como dos cuernitos, ¿sí? Que lo ven acá de color violeta, ¿sí? Este es Mercurio. Vayan a su carta, vean en qué casa y en qué signo está Mercurio y nos cuentan, así les podemos ir tirando algunos tips, ¿sí? Bien, bueno, esto se me había ido de la idea de que también Mercurio habla de la función de cómo percibimos el mundo, con qué lentes, ¿no? Razonamos o entendemos a la realidad. Eh, y también habla mucho de esta forma de hablar, de escribir, de nuestros procesos de aprendizaje. ¿Vos qué tenías Mercurio en Aries? Y en casa 12 para En variar. casa de bueno, pero bueno, vamos al signo. Por ejemplo, Jesús puede llegar a tener como un pensamiento y un razonamiento como súper rápido, ¿no? Como, y con mucha energía mental puede haber ahí. ¿Cómo lo vivencias? Me río porque iba a decir la mente veloz, ¿no? Sí, Que a tal veces cual. va más lenta que otra cosa, ¿no? Pero sí, incluso también con un Mercurio en Aries, como me pasa a mí, a veces puedo ser agresivo a la Mm. hora de hablar, porque si la función de Mercurio es cómo me comunico, ¿no es cierto? Cómo establezco conexiones. Y si esa energía no está en su aspecto armónico, y me voy a expresar o me voy a comunicar desde la agresividad. Yo me acuerdo que cuando era chico me decían que yo a veces con una palabra hería, ¿no? Mm. Y yo lo asociaba en aquel momento que tenía cero conocimiento astrológico, quizás a la terquedad taurina, nada que ver, ¿no es cierto? Hoy que nosotros ya tenemos mucha información en nuestro haber, y es justamente por esta posición de Mercurio, ¿no? En Aries, y que encima yo también tengo la luna en Aries, entonces ahí, y muy cerquita de Mercurio, entonces
desde mi cuestión emocional se disparan esos arranques que terminan verbalizando desde la agresividad, por ejemplo, ¿no? Pero si Claro. no, me parece también todo lo lindo que tiene que ver con esa fluidez verbal, esta Mm, velocidad. Yo siento que aprendo rápido, ¿sí? Siento mm. que me expreso, creo que bastante bien, no sé, aparece cierta lucidez o capacidad de análisis, ¿no? Bueno, esas son todas manifestaciones de un Mercurio en Aries. En Aries. Vos que lo tenés en Capricornio, seguro. Sí, en Capri, al lado de la lunita también. Bueno, sí, a mí, por ejemplo, una cosa que admiro mucho de, bueno, particularmente de Jesús, porque tiene Mercurio en Aries, eh, el chabón lee o mira una clase y al otro día te la repite tal cual. O sea, yo para eso, con mi Mercurio en mi Capri, tiene un proceso de aprendizaje hiper lento para mí, pero hay otras consideraciones en mi carta que hacen que ese proceso sea más lento. Ujú. Pero sí me pasa a nivel cualidad de que, por ejemplo, para sentarme a estudiar yo necesito que esté todo a la mano, como organizar de que tal temática está acá, tal otra temática está acá, tal otra, o sea, como ordenada, muy organizada, ¿no? Eso sí me resucede. Después, en relación a la comunicación, bueno, como le sucede a Jesús, por estar ahí al lado de la luna, en donde la emoción aparece, esa comunicación o ese decir puede ser como bastante hiriente, austero, ¿no? Como dar en el hueso, porque como también tiene esa capacidad de mucha observación, ese Mercurio en Capri, imagínate que yo te observo y cuando me hiciste calentar o me hiciste algo que me hirió o lo que sea, tac, te pincho y revienta el globo. Sí, además, Capri en su versión inarmónica, ¿sí? Siempre recordemos Mm, que hay polaridades, es recontra frío, ¿no? Entonces se expresa desde esa frialdad, ¿no es cierto? Yo capaz que me te lo congelo. digo, claro, yo te lo digo desde mi luna en Aries de forma agresiva, pero con toda la emoción. No, no, Capricornio te lo dice así, tranquila, ¿no es cierto? El pulgarcito para arriba es el ejemplo que creo que amerita con un Mercurio en Capricornio. Acá nos escribe Victoria, nos dice que ella lo tiene en casa 4. Entiendo que a Mercurio, sí, porque no nos aclara. Bueno, en el ámbito, ¿no? De la familia está la Mm. función ahí, ¿no? De cómo se expresa ella. ¿Cómo Y es su ahí rol? esa, claro, esa interacción y ese intercambio suele suceder más en los ámbitos familiares. A ver, cuando hablamos de ámbitos familiares es lo que nosotros construimos como familia o en los lugares que nos sentimos de esa forma. No necesariamente tiene que ser con la familia directa, pero digo, como hay mucho ahí de hablar también como de una manera cálida, por así decirlo, por estar en ese lugar, en la casa 4 que tiene que ver con la familia, con el hogar, Las eh, raíces. con las raíces, ¿no? Como hacer muchas, incluso puede suceder muchas conexiones, esto de las conexiones que hace puede aparecer en relación a la familia también, como me conecto, no sé, de repente hice constelaciones y ahí hice todo un rejunte de mis raíces, de conexiones que yo no tenía ni idea, por ejemplo. No sé, se me ocurre. Sí, sí. Cuando está también Mercurio en casa 4 en esta habilidad que tienen para el razonamiento, la lógica, y como una de las temáticas de casa 4 son los condicionamientos heredados, Mm, a veces aparece ahí una función mental muy exacerbada con ese tipo de temáticas, ¿no? Y a veces desde ese lugar se comunica o establece conexiones para bien o para mal, ¿no? Porque un Mercurio en casa 4 a veces como que une las partes también, ¿no? claro. De esas personas, como vos bien dijiste, Vale, a las que sentimos familia, no tiene que ser el lazo Mm. sanguíneo per se, ¿no? Así que un poco va por ahí, habría que ver, ¿no? Por supuesto, en qué signo está ese Mercurio, Victoria, y cómo ese Mercurio está siendo aspectado también por el resto de los planetas, que son esas líneas que les solemos mostrar, sí que son esos diálogos que se establecen. Pasemos, Vale, a Venus. Dale. Y después nos queda Marte, porque nos quedan menos de
15 minutos de Uy, programa. aceleración. Ah. Eh, bueno, con Marte vamos a acelerar, ¿no? Ya para Con conectar Marte con la sí. energía. Pero, Eh, Bien, con Venus. El principio de Venus acá representa el sentido de la belleza, de lo estético, el arte, la capacidad de disfrutar de los placeres de la vida. Así como el Sol describe la imagen del padre y la luna de la madre, Venus describe la imagen de lo femenino. Y acá también aparece mucho esta forma de dar y de recibir afecto y de nuestra necesidad de armonía sí, de equilibrio y de armonía, sobre todo en nuestras relaciones, porque cuando hablamos de Venus hablamos fuertemente de relaciones, ¿no? Como este dar y recibir afecto, como una alquimia ahí. acá les estoy mostrando en pantalla cuál es el símbolo de Venus, que vean que es el que les estoy marcando, es muy parecido a Mercurio, pero sin los cuernitos. ¿Sí? Y acá en la carta, esta es la carta de este momento, ¿sí? Así están los planetas en este momento desde Luján, Argentina. Y fíjense que está Mercurio y Venus en Capricornio, que es un poco ese movimiento o ese tránsito que les veníamos hablando desde hace ya un par de semanas, que sentíamos que estaba todo como bastante trabado. Bueno, ahora todo se empieza a acomodar. No significa que todo se va a poner en movimiento, ¿no? Porque este Marte en Géminis, que el otro día lo describimos como el hámster en la ruedita con una latita de energizante encima, sigue ahí dándole vueltas al mismo asunto, sigue no tomando decisiones, sigue no comprometiéndose. Y acá un poco Mercurio y Venus nos están pidiendo justamente disciplina y enfoque, pero Marte está ahí medio caprichoso todavía, ¿sí? Y responsabilidad, están Y Capri. responsabilidad, sí. Así que acá los invitamos a que reflexionen en eso que tanto desean hacer, ¿no? A ese lugar al que tanto desean ir. ¿Qué los está limitando? ¿Qué decisión los está limitando? ¿O qué variabilidad está operando como bloqueo? Porque Marte en Géminis, acá, sigue como incorporando posibilidades, ¿no? Y si de repente tal cosa, y si mejor tal otra, y eso hace que el hámster sigue, ¿no? Girando en la ruedita, energizado encima, y que claramente acá se está peleando un poco con Mercurio y con Venus, que está como en la vereda de enfrente y que te dice, dale, che, responsabilízate, te pido disciplina, te pido compromiso. Porque Capricornio, acá la señorita que tengo enfrente puede dar fe, es la energía más responsable del zodíaco. A veces esa responsabilidad se convierte en no sé poner límites de tanta responsabilidad, ¿no es cierto?, que absorbe. Y si hay un tema particular de Capricornio es poner los límites. Así que todo Aprender capricorniano que eso. nos esté escuchando, ¿sí? Un sol en Capricornio tiene que poner límites, tiene que ser responsable, tiene que comprometerse. Una luna en Capricornio necesita todo eso para sentirse bien. Y un ascendente en Capricornio tiene que aprender a ser responsable, comprometido, ¿sí? A poner límites ni hablar, ¿sí? Pero bueno, volviendo, acá dejo de compartir así no mareamos con tanto gráfico. Volviendo, vale, a Venus, ¿sí? Vos trajiste esto de las relaciones y también tocan la temática del valor, ¿no es cierto? ¿Qué valoramos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vinculamos con el otro? Eh, y bueno, Venus viene siendo protagonista también desde hace ya varios meses, desde que arrancamos con este programa, y que un poco nos viene invitando a revisar cómo revalorizarte, si se quiere, ¿no? O revisar qué es lo que te revaloriza y desde ese lugar accionar, pero también nos está diciendo empezar a respetar y a visualizar a quién tenés enfrente, porque el que está enfrente tuyo opera como ese famoso espejo, ¿no? Que decimos siempre, que nos muestra tanto lo bueno como lo malo. Así que esto es no andar eligiendo con quién vincularte o con quién no, sino como que independientemente de quién sea el interlocutor que uno tiene enfrente, reconocer, ¿no? Cuál es el valor y el aprendizaje en ese intercambio. Sí, también pensemos como en la función armónica, ¿no? Que tiene que ver Venus esto con ser abiertos y con esta capacidad de compartir. Entonces, fíjate qué importante hoy con todo este tránsito venusino que venimos teniendo, porque venimos con un Venus fuerte, si nos estamos cerrando y ahí no vamos a poder, no vamos a aprender nada.
porque ahora la energía nos está pidiendo que nos abramos y que compartamos con el otro, porque desde ese compartir nos nutrimos mutuamente. El otro se nutre, yo me nutro, ¿no? Como es un ida y vuelta, ¿no? Claro, En el mundo social. exacto. Acá, Acá Venus sí abre como esta parte más social. sí, re. Acá nos escribe, vale, bueno, Julieta que nos dice que tiene Mercurio en Aries. Bueno, un poco aplica, ¿no?, a la descripción que yo conté en mi caso, pero en la casa 7, es decir, que en el ámbito de la pareja, ese Mercurio, te podría decir Mm, que para que esa pareja o cualquier pareja, ¿no? Porque a veces no es solamente la pareja del marido o el novio o novia, lo que sea, sino es el par, a quien yo tengo al lado, en igualdad de condiciones, ¿sí? Eso también es casa 7. Qué gran función que tiene ese Mercurio, ¿sí? Pero claro, para que ese Mercurio se exprese, primero hay que aprender seguramente a comunicarse. Y también de eso depende cuánto aire haya en esa carta, porque el aire sí, representa, ¿no?, las fuerzas de la mente o el pensamiento. Pero el ámbito de la pareja es el lugar donde ese Mercurio tiene que expresar todo su potencial. Matilde Cueva Santa, soy Tauro, 24 de abril, bueno, una casi colega porque yo cumplo el 26 de abril. Eh, bueno, un poco no solo en Tauro lo que hablamos al principio, ¿sí? La perseverancia, el compromiso, la paciencia, la responsabilidad deberían ser recursos y talentos tuyos. Hay que ver qué luna tenés, qué ascendente tenés y cómo ese sol está siendo aspectado, ¿sí?, por el y resto esa de los luna. planetas. Silvia Barreiro, yo tengo Mercurio en casa 12, bueno, y en Capricornio aplica lo que contó Vale de Mercurio en Capri, y Mercurio en casa 12, yo también comparto Mercurio en casa 12. Vamos a hablar en un programa especial de la casa 12, porque no Sí, es lo mismo, por ejemplo, un Mercurio en casa 7, en casa 4, a en casa 12. ¿Sí? En casa 12 de alguna forma representa un don que vos tenés y que desde la maduración emocional y psíquica tiene que convertirse en un servicio. talento, en un recurso, ¿no? Y brindarlo desde el servicio justamente hacia un otro. Gran tema para hablar de todo lo que es planetas en casa 2, ¿sí? Así que Uf, eso lo ahí, vamos a pero ahí tenemos desarrollar. que tener como 2 horas de programa, amigo. Sí. Bueno, vamos a ir armándolo para que se pueda Sí, de desmenuzar. una. Bueno, nos quedamos sin tiempo, vale, pero vamos a dejar a Marte, ¿sí?, que es el último planeta personal, para el próximo encuentro, ¿sí? Vamos a arrancar hablando justamente de Marte, que igual ya veníamos un poco, ¿no?, trayendo la idea que tiene que ver con la acción, cómo afirmamos nuestra identidad, ¿sí?, cómo luchamos por la vida. Así que un poco Marte representa esa energía. Dudas nos pueden escribir en las redes como siempre, ¿sí? Nos encuentran como Radar Astrológico, Urano.ser en el caso de Vale, Espacio Cronos en mi caso, ¿sí? Y nos dejan todas las consultas que tengan por ahí. Esperamos haber sido claros, ¿sí? Como siempre hay un montón de información y se nos va el tiempo, eso es un placer, ¿no? Porque quiere decir que lo aprovechamos un montón. Gracias a Jimena, como siempre, sí, que desde la cabina opera ahí los comandos de la radio. Y nos vemos el próximo martes a las 18:30 horas, como siempre. Bueno, gracias, Vale. Buenísimo. Gracias a vos y nos vemos el martes con novedades. Adiós. Adiós. Para comunicarse con el programa puedes hacerlo a través de sus redes de Instagram y Facebook como Radar Astrológico. También puedes comunicarte al WhatsApp de Argentina con David al más 54 911 63 68 14 81. Instagram personal davidbarreiro.ar. Instagram comercial espacio.cronos. Email dbarreiro@espaciocronos.ar. En Facebook, Radar Astrológico. Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.